El Mundial de Italia 1934 fue un torneo donde el fútbol y la política se mezclaron como nunca antes. En esa época los mundiales se vivían muy diferente a los torneos modernos. No había miles de aficionados viajando de un país a otro, el transporte internacional era caro y lento, por lo que las gradas estaban llenas casi en su totalidad por público local. Eran los italianos los que abarrotaban los estadios, muchos de ellos movilizados por el régimen fascista para dar la impresión de pasión y unidad nacional. Era un mundial con ambiente, sí, pero un ambiente controlado, pensado para la propaganda, y todo esto ocurría en escenarios imponentes repartidos por Italia. Mussolini dio la orden de que Italia debía ganar ese mundial a como diera lugar, y eso se notó a lo largo del torneo. El campeonato se jugó en 8 ciudades: Roma, Florencia, Nápoles, Turín, Bolonia, Trieste, Milán y Génova. En Roma, el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista era el epicentro, con más de 40.000 personas y un palco de honor reservado para Mussolini. En Florencia, el Estadio Giovanni Berta era una obra maestra de arquitectura fascista, mientras que en Milán, la Arena Cívica tenía un aire histórico. Había sido inaugurado en 1807 por orden de Napoleón Bonaparte. Nápoles aportó el Estadio Ascarelli, que años más tarde sería destruido en la Segunda Guerra Mundial. Cada escenario estaba adornado con banderas, símbolos fascistas y carteles de Il Duce, recordándole al público que este mundial era ante todo un espectáculo político. El torneo fue el primero en tener una fase de clasificación. 32 selecciones intentaron entrar y solo 16 lo lograron. Uruguay, campeón de 1930, no asistió en protesta porque los europeos no habían viajado a Montevideo 4 años antes. En su lugar debutaron varios países, entre ellos Egipto, el primer representante africano en la historia de los mundiales. México tampoco asistió. A pesar de haber logrado su clasificación y ya estar en Italia, la FIFA decidió que harían un último partido clasificatorio contra Estados Unidos, quienes inicialmente habían declinado su participación en las eliminatorias y después decidieron participar. Este partido lo ganó Estados Unidos 4-2, por lo que los mexicanos no pudieron disputar el torneo. Solo se les dio la oportunidad de jugar partidos amistosos contra equipos que iban siendo eliminados. En esta ocasión no hubo grupos. El formato de competencia fue eliminación directa desde el inicio. Un mal día significaba regresar a casa. Esto hizo que en este torneo solo se jugaran 17 partidos, lo que lo convierte hasta la fecha en el mundial con menos partidos disputados. Italia tenía que ganar, y para formar una escuadra fuerte, decidió nacionalizar algunos jugadores, principalmente sudamericanos, la mayoría argentinos. Algunos de estos jugadores no cumplían los 3 años que pedía la FIFA jugando en el nuevo país para poder jugar en su selección, pero aún así jugaron. Los octavos de final fueron intensos desde el primer día. En Roma, Italia debutó aplastando 7-1 a Estados Unidos. Fue una demostración de poder y un aviso para el resto de las selecciones. En Génova, España sorprendió al vencer 3-1 a Brasil, en lo que fue la primera gran decepción sudamericana en Europa. El portero español Ricardo Zamora, apodado el Divino, fue la gran figura. El público de Florencia vio cómo Alemania derrotó 5-2 a Bélgica, mostrando un fútbol ofensivo que llamó la atención de todos. Nápoles fue sede del primer partido de una selección africana en un mundial, en un partido en el que Hungría los eliminó 4-2. En otro partido, Checoslovaquia venció 2-1 a Rumania en un duelo decidido con mucho esfuerzo en el segundo tiempo. Este duelo se jugó en Trieste. Al norte de la península, en Turín, Austria superó 3-2 a Francia en tiempo extra, en un partido emocionante donde los franceses dejaron escapar una ventaja inicial. Suiza eliminó 3-2 a Países Bajos en Milán, en otro partido que se resolvió en los minutos finales. Y en Bolonia, Suecia derrotó al que era el actual subcampeón Argentina 3-2. Los sudamericanos viajaron con un equipo alternativo, porque los clubes no cedieron a sus principales figuras, y terminaron cayendo en un duelo de ida y vuelta. Así quedaron definidos los cuartos de final. El torneo era un espectáculo de goles y sorpresas. El partido más recordado fue Italia contra España en Florencia. Fue tan brutal que aún hoy se le conoce como uno de los más violentos en la historia de los mundiales.
Terminaron empatados 1-1, con el portero Zamora lesionado tras múltiples choques. Al día siguiente se jugó el desempate. El Divino no pudo jugar porque tenía 2 costillas rotas, y España apareció con 7 bajas en total por lesión. El arbitraje fue claramente favorable a Italia. Los locales ganaron 1-0 con gol de Giuseppe Meazza. España reclamó varias faltas no sancionadas y 2 goles anulados. Este fue el momento en el que el poder de Mussolini se sintió con más fuerza en el campo. El arbitraje fue tan descarado que posteriormente el árbitro René Marcé fue expulsado del fútbol para siempre. Alemania derrotó 2-1 a Suecia en un partido sólido de los germanos. Checoslovaquia eliminó 3-2 a Suiza, mostrando el talento de jugadores como Oldrich Nejedly, que más tarde sería máximo goleador del torneo. Austria ganó 2-1 a Hungría, en un duelo de vecinos centroeuropeos que se resolvió en los últimos minutos. Para definir a los 2 finalistas, en Roma, Italia enfrentó a Austria, considerada por muchos la mejor selección del momento, conocida como Wunderteam o equipo maravilloso. El partido fue duro, con polémicas arbitrales una vez más. Se dice que el gol decisivo llegó en una jugada confusa. El arquero austriaco fue cargado ilegalmente, pero el árbitro validó el tanto. La Azzurra ganó 1-0 y avanzó a la final. En el otro enfrentamiento, Checoslovaquia dio la sorpresa al vencer 3-1 a Alemania. Oldrich Nejedly marcó un triplete y se consolidó como máximo goleador del torneo con 5 tantos. Checoslovaquia se convertía en finalista por primera vez en su historia. En este mundial se jugó por primera vez el partido por el tercer lugar, que disputaron los 2 perdedores de semifinales el 7 de junio en Nápoles. Fue un encuentro en el que el equipo germano derrotó 3-2 a Austria. La final se disputó 3 días después en Roma, ante más de 40.000 espectadores y la atenta mirada de Mussolini en el palco de honor. En este partido se dio un hecho histórico, ya que Luis Monti, jugador de Italia, había jugado para Argentina 4 años antes en la final contra Uruguay, por lo que se convirtió en el único jugador en la historia que ha jugado 2 finales de un mundial para equipos diferentes. Para los italianos fue un partido literalmente de vida o muerte. Se dice que Il Duce habló con el director técnico antes del juego y le dijo: "Usted es el único responsable del éxito y que Dios lo ayude si llega a fracasar". Checoslovaquia tomó la delantera al minuto 71 con un gol de Antonín Puig. Por unos minutos el silencio se apoderó del estadio. Italia estaba a menos de 20 minutos de perder la final en casa. La reacción llegó rápido. Al 81, Raimundo Orsi empató con un disparo espectacular. El partido se fue al tiempo extra, y fue entonces cuando Angelo Schiavio marcó el gol del triunfo. Italia 2, Checoslovaquia 1. El estadio estalló en júbilo, y Mussolini celebró el título como una victoria del fascismo. Italia se coronaba campeona del mundo por primera vez, aunque siempre quedaría la duda de cuánto influyó la política en este resultado. Después del partido, Luis Monti dijo aliviado: "Hace 4 años me mataban si ganaba, y hoy me mataban si perdía". Si te gustó este repaso por el Mundial de Italia 1934 y quieres seguir reviviendo los momentos más épicos en la historia del fútbol mundial, no olvides darle like y suscribirte. Italia celebró como nunca. Lo cierto es que más allá de la duda, este campeonato marcó un antes y un después en la historia del fútbol, consolidando a la Copa del Mundo como el evento deportivo más importante del planeta.